¿Te imaginas vivir entre lápidas y mausoleos? ¿Ver su serie favorita tumbado sobre una tumba? ¿Y a los niños corriendo y jugando entre bolsas de huesos desenterrados? Parece sacado de una película, pero esta es la realidad cotidiana de miles de personas que llaman hogar al cementerio norte de Manila. Pero, ¿qué hace que tanta gente elija un cementerio como su hogar? ¿Cuáles son los retos y peculiaridades de vivir en un lugar destinado al descanso eterno? ¿Cómo se convirtió un lugar hecho para los muertos en un refugio para los vivos? Estas preguntas serán respondidas. Ahora, Hoy Bello Mundo te lleva a desvelar la impactante realidad del cementerio norte de Manila. Prepárate para descubrir un lugar que va mucho más allá de tu imaginación. Pero antes, si aún no estás suscrito al canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. No cuesta nada y así apoyas al canal para que siga trayéndote contenidos increíbles. Para entender la historia del cementerio norte de Manila y cómo se convirtió en el hogar de miles de personas, primero es importante conocer la ciudad que alberga un escenario tan contradictorio. Si sueña con viajar a Filipinas como destino soñado, quizá quiera pensárselo 2 veces antes de considerar Manila como parte de su itinerario. Mientras que el archipiélago es famoso por sus playas paradisíacas, como Boracay, de arena blanca y aguas cristalinas, Palawan, conocida por sus lagunas secretas e imponentes formaciones rocosas, y Siargao, paraíso de los surfistas, la capital, Manila, ofrece un marcado contraste. Con sus casi 13 millones de habitantes, es un gigante urbano. Tanta gente, tanto cemento y caos que, para muchos, la primera impresión es abrumadora. Y así, en medio de este escenario de desigualdad y desorden, nació una comunidad única, donde vivos y muertos comparten el mismo espacio. El cementerio norte de Manila surgió durante un periodo de grandes cambios, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando Filipinas experimentaba importantes transformaciones. Después de más de 300 años como colonia española, el país fue anexionado por Estados Unidos tras la Guerra Hispano-Norteamericana. Al principio, la ocupación estadounidense trajo consigo mejoras. Manila empezó a modernizarse, lo que se reflejó en las infraestructuras urbanas. Y en este contexto de infraestructuras, la ciudad se enfrentó a un grave problema: la masificación de los cementerios. Los lugares tradicionales, como el cementerio de Paco, ya no tenían espacio para nuevas tumbas. Y a medida que la ciudad se expandía, la demanda de nuevos lugares de enterramiento se hacía urgente. Fue entonces, en 1904, cuando el gobierno estadounidense decidió fundar el Cementerio Norte de Manila, situado en Santa Cruz, al norte de Manila. El cementerio se proyectó para que fuera espacioso, capaz de albergar un gran número de tumbas y mausoleos, además de permitir una mejor organización para futuros enterramientos. Con los años, se ha convertido en un lugar de recuerdo nacional, donde las historias de varias generaciones están inscritas en lápidas y monumentos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, si por un lado la ocupación estadounidense fue buena, por otro solo trajo destrucción cuando los japoneses llegaron a la isla. La ocupación japonesa de Filipinas comenzó pocas horas después del famoso ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Durante la ocupación, el país sufrió hasta 1945, cuando la ciudad de Manila fue brutalmente bombardeada. Más de 100.000 civiles murieron en la llamada Liberación de Manila, una batalla marcada tanto por los bombardeos estadounidenses como por las órdenes desesperadas de los soldados japoneses de matar a todos los filipinos que pudieran. Poca gente lo sabe, pero Manila fue escenario de algunas de las batallas más brutales de la Segunda Guerra Mundial.
Poderosa prueba de este periodo es el Cementerio Americano de Manila, una inmensa necrópolis dedicada a los soldados estadounidenses que murieron en el Pacífico. Más de 17.000 soldados que lucharon en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la guerra están enterrados allí, en una vasta explanada verde de 62 hectáreas, salpicada de tumbas de mármol blanco. Este cementerio es hermoso y está muy bien cuidado, similar a los monumentos conmemorativos en suelo estadounidense. Hay un imponente edificio circular donde están grabados los nombres de otros 36.000 soldados desaparecidos en combate en las batallas del Pacífico Sur. Alrededor, las tumbas están organizadas con precisión milimétrica, formando círculos perfectos sobre un césped impecable, mantenido por más de 30 jardineros. Pero volviendo a nuestro cementerio, el Cementerio Norte de Manila, la realidad es bien distinta. Aquí no hay jardineros ni esculturas esculpidas con precisión. Inicialmente, el Cementerio Norte de Manila se diseñó como lugar de descanso eterno para las familias más adineradas de Manila, entre las que se encontraban, por ejemplo, figuras presidenciales como los expresidentes Manuel Quezón, Sergio Osmeña y Ramón Magsaysay, y el actor Fernando Poe Jr., una leyenda del cine filipino. Con el paso de los años, el cementerio se estableció como símbolo de riqueza y estatus social, con lujosos mausoleos y elaboradas lápidas que reflejaban el poder de las élites de la época. Sin embargo, esta realidad empezó a cambiar drásticamente en el siglo XX. La urbanización descontrolada de Manila, su rápido crecimiento demográfico y la falta de políticas de vivienda adecuadas provocaron una crisis inmobiliaria sin precedentes. Durante la década de 1960, con la ciudad superpoblada y el coste de la vida por las nubes, empezaron a crecer los barrios marginales, y muchas personas, sin opciones, se vieron obligadas a buscar refugio en lugares insólitos, y el Cementerio Norte de Manila se convirtió en uno de estos refugios inesperados. En la actualidad, el cementerio ocupa más de 500.000 metros cuadrados y alberga a unas 6.000 personas, repartidas en unas 800 familias. Estas personas viven entre las tumbas y mausoleos, convirtiendo el cementerio en un hogar improbable. Para cualquiera que pase por allí, lo que ve parece imposible de imaginar. Una escena que desafía por completo la visión tradicional de un cementerio como lugar de silencio y respeto. En el Cementerio Norte de Manila, la vida late de otra manera, mezclándose con la muerte de forma surrealista. Paseando por el cementerio, los visitantes se encuentran con escenas que, a primera vista, pueden parecer extrañas. Las familias viven literalmente encima de las tumbas, improvisando casas con materiales que encuentran por el camino. Las mujeres tienden su ropa limpia en tendederos colocados entre las lápidas. Los niños corren y juegan entre las tumbas, trepando por las lápidas como si fueran parques infantiles, mientras los adolescentes juegan al baloncesto con cestas que cuelgan de las paredes de los mausoleos. Para muchos de estos niños, el cementerio es el único hogar que conocen, y vivir rodeados de muertos no les asusta. Forma parte de su realidad cotidiana. Mientras tanto, los adultos siguen con sus rutinas lo mejor que pueden. Juegan a las cartas, ven telenovelas en viejos televisores y hacen lo que sea necesario para pasar el tiempo y seguir con sus vidas. Las casas del cementerio varían según los recursos que cada familia ha conseguido reunir. Algunas casas son de madera con tejados metálicos, parecidas a las típicas chabolas, mientras que otras son aún más improvisadas, con lonas tendidas sobre bloques de tumbas. También hay familias que viven en mausoleos más protegidos, que parecen pequeñas casas, equipadas con barandillas e incluso mobiliario básico. La vida en el cementerio también ha generado una economía propia.
en la que los residentes se han adaptado y han creado medios para mantenerse. Muchos de los residentes nacieron y crecieron en este entorno y con los años han montado pequeños negocios, vendiendo artículos u ofreciendo servicios relacionados con las tumbas. Algunos trabajan como cuidadores, pagados por las familias para mantener las tumbas limpias y bien cuidadas. Otros, incluso sin acuerdos formales, hacen el mismo trabajo con la esperanza de recibir alguna compensación. Los canteros construyen tumbas y algunos fabrican velas con cera reciclada para venderlas a los visitantes. El número de funerales diarios, que ronda los 80, mantiene ocupados a muchos de estos trabajadores, sobre todo a los que tallan los nombres en las lápidas. La densidad de tumbas en el cementerio es tan alta que en muchas zonas los coches fúnebres ni siquiera pueden pasar. Por ello, los familiares tienen que llevar los ataúdes a hombros, sorteando las tumbas y las improvisadas casas de los residentes. El cementerio, en muchos sentidos, funciona como una pequeña ciudad, con tiendas, puestos que ofrecen Wi-Fi, karaoke, videojuegos, vendedores de helados e incluso canchas de baloncesto. La diferencia es que todo ocurre en el cementerio. Vivir en el cementerio norte de Manila no es solo cuestión de adaptarse a la falta de hogar. Las familias que viven allí se enfrentan a retos diarios que van mucho más allá de las dificultades materiales. Uno de los mayores problemas es la falta de infraestructuras básicas. El agua, por ejemplo, es un bien escaso. Los residentes a menudo tienen que acarrearla desde pozos lejanos, y el saneamiento es prácticamente inexistente. La mayoría de las viviendas improvisadas no tienen acceso a retretes adecuados, y los residentes dependen de letrinas improvisadas o utilizan zonas cercanas a las tumbas para sus necesidades diarias. Esta situación agrava la propagación de enfermedades, especialmente entre los niños, que son los más vulnerables a las condiciones insalubres. Sin un acceso adecuado a la atención médica, enfermedades comunes, como las infecciones respiratorias y gastrointestinales, pueden agravarse, poniendo en peligro la vida de muchas personas. La electricidad también es un lujo que pocos pueden permitirse. Muchas familias hacen chapuzas, conectando cables clandestinos a la red eléctrica de la ciudad. El resultado, apagones frecuentes y un riesgo constante de incendios. Y durante el verano, cuando el calor es insoportable, las cosas empeoran aún más. Sin ventilación ni electricidad, los residentes buscan cualquier sombra que puedan conseguir, tirándose sobre las frías piedras de las tumbas para intentar refrescarse. Y por si los problemas con el calor y la falta de electricidad no fueran suficientes, la violencia es otro problema que afecta a la vida en esta comunidad. El cementerio, que solía considerarse un refugio pacífico, se ha convertido en objetivo de operaciones policiales, especialmente tras la destrucción de una favela cercana. El consumo de drogas aumentó, y con él, la violencia dentro del cementerio. En 2016, la guerra contra las drogas iniciada por el presidente Rodrigo Duterte llevó el miedo a las tumbas. Más de 12.000 personas perdieron la vida durante las operaciones en el país, y el cementerio se convirtió en un objetivo porque se consideraba un escondite para los narcotraficantes. Ahora, los residentes que solían dormir con sensación de seguridad han empezado a cerrar las puertas de sus mausoleos. La presencia policial y las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Con el tiempo, estas operaciones han disminuido, pero el miedo sigue rodeando a la comunidad. Muchos drogadictos se entregaron para evitar la muerte, y hoy en día la violencia es menos visible, pero nunca está completamente ausente. A pesar de todo, los residentes resisten. Para muchos, vivir en el cementerio es más seguro que enfrentarse a la realidad de los barrios marginales de Manila, donde la violencia es aún más brutal y los desahucios son una amenaza constante. El cementerio, por extraño que parezca,
ofrece una sensación de estabilidad. Y como muchos dicen, los muertos no pueden hacer daño a nadie. La masificación es otro factor que dificulta la vida en el cementerio. ¿Recuerda que hablamos de lo concurridos que están los cementerios? Aunque esto es algo bueno e impulsa el comercio local, también supone más retos para los vivos. Con más de 80 entierros al día, el espacio ya no puede albergar a tantos muertos. Tras 5 años de alquiler, si los familiares de los fallecidos no pagan, los restos son exhumados y las tumbas reutilizadas. No es raro encontrar bolsas de huesos y ropa esparcidas por los alrededores. Una escena inquietante que revela hasta qué punto se disputan el espacio tanto los muertos como los vivos. Pero frente a tantos desafíos, lo que impresiona es la resistencia de esta comunidad. No solo han sobrevivido, sino que se han adaptado a las circunstancias. Han creado sus propias redes de apoyo y solidaridad, asegurándose de que todos tengan al menos lo básico. En 1996, por ejemplo, solicitaron al gobierno una escuela, aseos y una iglesia dentro del cementerio. Al no obtener ayuda, tomaron cartas en el asunto. La comunidad empezó a organizar clases para los niños, ofreciéndoles una oportunidad de educación, incluso con recursos extremadamente limitados. Los niños, que a menudo empiezan a trabajar muy pronto para ayudar a sus familias, siguen teniendo la oportunidad de aprender y soñar con un futuro mejor, aunque saben que las posibilidades de cambio son escasas. Pero, por desgracia, el gobierno va y viene, y el escenario sigue siendo el mismo. En 2019, hubo informes de que el Ayuntamiento de Manila retiró algunas casas para hacer sitio a los familiares que visitaban el cementerio. Aún así, muchos de los residentes siguen allí, conformando uno de los paisajes más llamativos de toda Asia. Y así, entre las tumbas y mausoleos del cementerio norte de Manila, la vida continúa, marcada por las luchas, los retos, pero también por la esperanza y la determinación. ¿Quieres conocer más historias como esta? Entonces no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué te ha parecido la vida en el cementerio de Manila? ¿Conoces otros lugares tan insólitos como este? Comparte con nosotros tus impresiones y sigue explorando con nosotros las realidades más sorprendentes y desconocidas de este bello mundo, que a veces no lo es tanto. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima aventura.